Eduardo Cobian, cada lunes con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vaya que... Pues bueno, este conductor de Coahuila, que ya todo el mundo seguramente vio ahí en los videos, en redes sociales, pues dice que está más arriba que aquellos, que los otros nomás... Bueno, a lo mejor en Saltillo, a lo mejor en Saltillo. Ay, no, pues en Saltillo. Esa carretera Monterrey saltando, así le dice, qué bonita es, ¿eh? No tengo el gusto. Uy, sí, vas en medio de la Sierra Madre Oriental, unos picos inmensos, preciosa, pero sí vas así, pum, 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 saltando. Mi buen Eduardo Cobian, la semana pasada Javier Corral se inscribió. ¿Y lo logró? Pensábamos que no, temblábamos, nos comíamos las uñas, pero se inscribió, lo logró y puso ahí en su cuenta de Twitter algo que a todos nos dejó de porque hizo hincapié que Puebla fue el estado que le dio sobradas firmas para poder apoyar su registro ante el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y pues, ¿cómo estuvo eso? Pues yo creo que es un tema de... ¿Tú firmaste? Es un tema de provocación, yo creo. Un Sí. tema de estrategia, ¿no? Ningún estado podía dar, si no mal recuerdo, más de 2.400 firmas. Como están los estatutos y los reglamentos, no puedes pedir más de 2.400 firmas de un estado. Precisamente para generar equidad. Para que no haya un estado que de repente 82.000 firmas del Estado de México, ¿no? Entonces no puedes tener más de 2.400. En el caso de Anaya juntaron igual más de 2.400, pero solamente aceptan esas. Pero la realidad, y creo que es positivo, y como lo habías platicado aquí, es que tiene registro, está compitiendo, esta es una campaña diferenciada a la de Anaya, una campaña que polariza, porque creo que Corral necesita, cuando tú arrancas de abajo, cuando arrancas sin el aparato, sin una estrategia más consolidada, me refiero a grandes figuras que te arropan, etcétera, pues necesitas contrastar y necesitas provocar y necesitas levantar morbo y levantar polvo, y creo que lo está haciendo y él lo sabe hacer. Entonces, bueno, primer esquema habla que dice que Puebla fue el que le dio, ¿no? Cuando también del otro lado de campañas dicen que pronto viene Anaya Puebla, ¿no? Arrancar también fuerte, ¿no? Entonces Puebla se está convirtiendo de otra manera en una cerecita del pastel, una parte de la arena política, pues porque tenemos un presidenciable. Yo creo un presidenciable que también tiene unas preferencias por Anaya muy claras, ¿no? Y además, pues, con una movilización interna, hablamos del gobernador Rafael Moreno Valle, que abiertamente incluso se presentó en las campañas, ahora en la elección federal, en campaña en Jalisco, en Baja California, apoyando a candidatos. Es decir, creando su estructura interna también, ¿no? Pues al final de cuentas, la otra parte de los panistas pues se la van a pelear. Sí, claro. Ahí habrá quienes, ¿no? Evidentemente, y ahora también el punto es qué tanto fortalecido o desgastado va a salir el partido de este proceso. Porque también es una realidad que cuando hay una confrontación como la que tienen Corral y Anaya, pues empiezan a salir y se empiezan a usar elementos extra. Ya lo hemos vivido dentro del partido, espionajes telefónicos, escándalos de corrupción. Ahora en este momento en el gobierno del Estado de Puebla hay 2, 3 temas como el del robo de combustible, etcétera, que lo están tomando campañas para hablar temas de corrupción, etcétera. Corral está usando mucho esa parte, ¿no? Habrá que ver también Anaya cómo responde en esos temas y ver que no se polarice demasiado, que afecte al partido. Puebla ahora es la cereza del pastel, lo fueron otros estados en algún momento, ¿no? Guanajuato, Jalisco, la misma Baja California, ¿no? Que eran como estos estados estandarte del PAN, donde tenían gran influencia y sobre todo pues que mantenían el poder político estatal. Puebla ahora es la cereza del pastel, dices, y pues están incluidos tanto en la planilla de Anaya, poblanos, ¿no? Como Genoveva Huerta, y acá con Javier Corral pues incluyeron a la eterna Ana Teresa Aranda de Orea, que pues bueno, cuántos años tiene como lideresa partidista aquí en Puebla, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos 2 poblanas, efectivamente, con 2 perfiles muy diferentes, una tanto de edad como de estilo y de carrera política y de peso político, lo que tú quieras, y bueno, y se van a confrontar, ¿no? Y se van a confrontar estructuras, pero yo creo que más allá, y he insistido muchísimo en la plática con los amigos del PAN, es dónde vamos a quedar ese sector de militantes que tampoco comulgamos totalmente con ese PAN de franquicia, ese PAN confesional, ese PAN de secta, ese PAN
que se quedan nada más las plurinominales para ellos, que no les importa perder, que negocian por debajito de la mesa con el poder también, como lo hicieron muchos años, con tal de conservar prebendas, obras, contratitos, etcétera. Ese PAN tampoco nos gusta, ¿no? Que es el PAN que ahorita está confrontando también fuerte al gobernador, ¿cierto? Y están todos los días duro y dale, ¿no? Entonces, tampoco nos identificamos. Yo no me identifico con ese PAN en lo absoluto, ¿no? Entonces sí creo que los dos candidatos tuvieran de buscar también una estrategia para los que no queremos polarizar. A mí no me interesa tener ningún problema con el gobierno del Estado, con el gobernador. El gobernador es gobernador del PAN de una u otra manera. Claro. Si le va bien a él, le va bien al partido, la gente lo ubica. Incluir a Ana Teresa es polemizar directamente con Rafael Moreno Valle. Por supuesto. Pero ¿dónde quedamos ese sector del partido que no estamos metidos en esa pugna? A mí no me interesa meterte entre las patas de los caballos, ¿no? Claro. Pero sí me interesa un PAN moderno y un PAN que también tenga identidad. Lo hemos hablado aquí en este estudio en ocasiones, ¿no? ¿Qué distingue un gobierno del PAN ahora de gobiernos del PRI? Pues en muchos casos no hay ninguna diferencia, ¿no? Hasta peor, a veces en algunos estados, en algunos municipios se dan situaciones que son no son lo que se espera a la sociedad del partido, ¿no? El proceso interno del proceso interno del PAN, por supuesto, va a depender el próximo candidato a gobernador, los próximos comicios que enfrente el Partido de Acción Nacional, y bueno, nosotros tenemos uno el año que entra. Decía alguien por ahí, ¡ay, lo salvamos hasta el 18! No, el 16 tenemos enfrente otra elección. Depende mucho dependería más bien los resultados de esta elección interna, cómo vayan, o cómo más bien el PAN enfrente las elecciones el año que entra. Absolutamente. O sea, sí, lo que van a medir ahorita en Puebla, ambos grupos, me queda claro, es literal medirle el agua a los tamales. Ver qué porcentaje del partido tienen cada uno de ellos. Yo creo que se va a equilibrar un poco más. Yo creo que no va a ser esas cifras desequilibradas en las que pues, el grupo, el gobierno del Estado, etcétera, tiene una gran mayoría. Yo creo que va a haber un equilibrio más importante, y ese sería el momento de sentarse a negociar y platicar, porque del otro lado enfrente tenemos ya hasta el gobernador, ya hasta ni les da pena que salga el gobernador, exgobernador Marín, sí, los vemos reunidos en comidas, ya, sí, ya circulan en la ciudad otra vez, ya se ven, ya están saliendo, se están uniendo, les entregan premios, se abrazan, sí, abrazos ¿cómo es? De los caguamos, ¿no? Esa parte del PRI yo los veo en un ánimo de ir bien armados. Y si en el PAN generamos división, acabamos de pasar una división muy fuerte en las diputaciones federales. Exactamente. Y no nos fue bien. Entonces a un partido dividido no le va bien. También hay problemas del PAN con sus aliados, ¿no? Los aliados de la coalición esta que llevó a Moreno Valle al gobierno del Estado no está tan armada como lo fue. Entonces si no tenemos una buena estructura, bien aceitada, caminando en un solo sentido, creo que puede ser peligroso para todos. Eduardo, y también hay algunas acciones del gobierno que no han gustado mucho. Por ejemplo, la concesión del SUAPAP, incluso algunas obras públicas que tampoco pues han dejado un buen sabor de boca. Eso se reflejó en las elecciones. Sí, claro. Bueno, en el caso de las elecciones, por ejemplo, el tema de la ruta fue por ejemplo, clarísimo. Yo podría decir que la derrota de Angélica Ramírez en el Distrito 11 tiene 4 letras y es RUTA. Definitivamente. Sí. Incluso creo que ella arrancó subiéndose a un ruta y la agredieron y todo, creo etcétera. Que por ahí va la cosa. Por ejemplo, es un tema ahí, ¿no? Creo que a lo mejor un poquito falta de planeación. Bueno, no tanto de planeación, porque creo que los técnicos los tienen. Sí, claro. El tema es la sensibilidad. Y los gobiernos requieren ser sensibles. Y creo que los gobiernos del PAN, una de las características es que deben de ser sensibles al futuro ciudadano. Entonces, no es que las obras sean malas, no es que no haya planeación, que falta sensibilidad. Creo que faltó el tema de las rutas alimentadoras, faltaron más camiones, faltó más información, faltaron muchas cosas que generaron que se volviera un problema en su momento. El tema de la fotomulta, lo he comentado en redes sociales, la fotomulta es adecuada, creo que ha salvado vidas. Pero nadie sabemos dónde está ese dinero. Los millones de pesos que se han recaudado por fotomultas. No sabemos cómo se generó el tema de la concesión para las fotomultas. El tema de la transparencia es muy importante. Y esa debiera de ser otra etiqueta de los gobiernos de Acción Nacional, la transparencia. Entonces estamos hablando de temas importantes como sensibilidad, como transparencia, que cuando no se perciben en acción de gobierno, pues la gente también lo rechaza. ¿O lo rechaza? Y sí, y con
Singular alegría. Con singular alegría, Ay, voy a estar en con contra. una crayola, ¿no? Ujú. Con un Así crayón. mismo, así mismo. Eduardo Cobian, muchísimas gracias por este lunes, de tu comentario. Al contrario. ¿Dónde podemos encontrarte para que no te extrañemos? En el Twitter estamos @cobijones con B de vaca, estamos ahí, estamos platicando mucho pues, de temas de política, de temas de la elección interna del PAN y temas generales, ¿no? Muchísimas gracias. De que al contrario. Eduardo Cobian, aquí con nosotros en Contigo Puebla.